El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno en cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes están no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es estar con ustedes aquí en este lugar. Les pido perdón por no haber llegado temprano. Yo sé que llegué tarde, pero se presentan dificultades y cosas que uno ni se imagina. Resulta, hermanos y hermanas, que... ¿Qué pasó? Ay, un fuerte aplauso al Señor, me asustó. Pensé que había llegado el obispo. No, llegó la Virgen. Fuerte el aplauso al Señor y a la Madre Santa. Párese, póngase en pie. Aplauden al Señor. Póngamela ahí, por favor. Ahí, hermano Fausto. El Padre Manuel siempre nos envía la imagen de la Reina del Cielo, Nuestra Señora de Medjugorje. Tomen asiento, por favor. Hago un paréntesis. Yo dije Nuestra Señora de Medjugorje, pero es mentira. Ella no es la Virgen de Medjugorje. Ella es la Inmaculada Concepción, que está en Medjugorje, en Tijerino, Bosnia-Herzegovina, pero no es la Virgen de Medjugorje. Es la Inmaculada Concepción de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Les contaba que se presentan algunas dificultades. Para la gloria del Señor Jesucristo, nosotros no tenemos vehículo en que transportarnos, entonces siempre que yo vengo a México, toca buscar algún vehículo. Y hoy nos tocó alquilar, pero como hay temporada alta en México, no habían carros. Y al final resultó un carro y fuimos a pagar con la tarjeta de crédito y no habían fondos. Dios mío, nos bloquearon la tarjeta, duramos como 2 o más horas ahí tratando de salir de México hasta que nos vinimos y por eso llegamos tarde, así que les pido perdón. Yo sé que ustedes llegaron temprano, pero gracias al Señor Jesús que aquí estamos presentes, aquí estamos para poder compartir este retiro, hermanos, aunque el diablo se oponga, pero sabemos que Dios va a hacer la obra grande y maravillosa. Amén. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Y esta misa, o este encuentro del viernes, lo hemos destinado a los servidores, predicarle a los servidores, orar por los servidores. Como yo llegué tarde, el hermano José Luis, que es un servidor por excelencia y ahorita va a estar con un cargo muy bonito en el retiro, va a estar encargado del retiro en la parte organizacional junto con la señora Mar, pues el hermano José Luis tomó las riendas de iniciar el retiro y por eso lo vi orando y rezando el rosario y qué bonito para que yo viniera a celebrar la Santa Misa. Yo sé que algunos servidores vienen desde muy lejos, muy lejos. Yo conozco a algunos hermanos que vienen desde Monclova, vienen por allá a servir aquí en el retiro. Otros vienen por allá, frontera con Guatemala, nuestro hermano músico, ¿cierto? Viene muy lejos. Este músico lo encontramos nosotros por ahí y dijimos, venga chiquitico para acá, para el retiro. Qué músico tan excelente, hermano, lo van a ver este fin de semana. Como este hombre es un salmista también, para la gloria del Señor Jesucristo. Y hay muchos hermanos que vienen desde muy lejos, lejos a servir. Otros vienen desde muy cerca. Y yo quiero hoy, mis hermanos, compartir este tema, esta predicación con ustedes, porque hoy el Señor Jesucristo le va a hablar a los servidores.
Y si nosotros escogiéramos un texto bíblico para poder compartir a los servidores, yo creo que no encontraríamos un texto más adecuado que el que la misma liturgia de la iglesia nos regala a nosotros hoy. Nosotros hoy leímos el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 16, versículo de el 24 en adelante. San Mateo 24 en adelante. Y la Biblia nos habla de las condiciones para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros estamos siguiendo al Señor, vamos por el camino del Señor. Pero para poder seguir al Señor hay unas condiciones que el Señor le da a sus seguidores, a sus servidores, a aquellos que han decidido seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo. Y este texto que nos regala a nosotros la Iglesia Católica hoy, yo lo voy a dividir en 4 partes diferentes. 4 partes diferentes. La primera parte, encontramos nosotros el llamado a la renuncia. Y dice el versículo 24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Digan conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vea qué interesante esto, es un llamado a la renuncia. Cuando nosotros vivimos una vida lejos de Dios, nos llenamos de muchas cosas. Y Santo Tomás de Aquino decía que el alma tiene 3 enemigos. ¿Cuál es el primero? La carne, el segundo, el mundo y el tercero, el diablo. El santo decía, un enemigo dentro de nosotros. ¿Cómo se llama? La carne. Un enemigo alrededor nuestro. ¿Cómo se llama? El mundo. Y un enemigo por encima de nosotros que se llama el diablo. Y cuando nosotros estamos fuera de Dios, lejos del Señor, sin haber sido llamados al Señor, sin haber querido seguir al Señor, pues nos llenamos de eso, de carne, del mundo y del diablo. Y el Señor Jesucristo nos dice a nosotros hoy, de una manera muy bonita, muy romántica, Jesús dice, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi apóstol, si alguno quiere ser mi servidor, ¿cuáles son los requisitos para nosotros poderle servir al Señor? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, si le queremos seguir al Señor, es negarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba ayunando allá en el desierto? ¿Qué sintió el Señor? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Hambre. Y al sentir hambre el Señor Jesucristo, ¿se acercó quién? Es que la suegra de Pedro, no, más adelante que aparece. ¿Quién se acercó? ¿Quién? El demonio. ¿Y el demonio qué le dice al Señor? ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes y no le digo nada más. No le dijo y come, eso es lo raro. ¿Pero qué tenía el Señor? Hambre. ¿Y qué le dijo el demonio? Que se conviertan en panes. ¿Qué es lo que le está diciendo el diablo en este momento a Jesús? Dale gusto a las apetencias de tu carne, de tu cuerpo y lo que te pida. ¿Qué nos está pidiendo a nosotros nuestro ser? Cuando nosotros estamos lejos del Señor, estamos abiertos. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la mortificación, utiliza una palabra bien bonita que me gusta. ¿Saben cuál es la palabra que utiliza el santo? Dicen, el hombre está desparramado. Está desparramado. ¿Qué significa desparramarse en sus anchas? Abrirse, ¿no? El hombre se abre, se desparrama, dice el santo. Y se desparrama frente a esos 3 enemigos. La carne. ¿Qué te está pidiendo la carne? ¿Cuáles son las apetencias de la carne? Léanse en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Habla de las obras de la carne.
las obras de la carne, versus el versículo 22. No. Versus el versículo 22, ¿qué es cuál? Los frutos del Espíritu, las obras de la carne, versus los frutos del Espíritu. ¿Qué te está pidiendo la carne? Claro, cuando estamos en el mundo es muy fácil. Es muy fácil. ¿O qué te está pidiendo el mundo? Cuando estamos nosotros fuera del Señor es muy fácil dar la apetencia a la carne, al mundo, y hasta hay gente que termina detrás del demonio. Pobrecita la gente que le da culto a la muerte, que adoran la muerte y tienen otros dioses aparte de nuestro Señor. Pobrecitos. Pero eso es lo que el mundo quiere. ¿Qué te está pidiendo? Hoy en día el mundo, hay una palabra filosófica que se llama ser hedonista. ¿Y qué significa la palabra hedonismo? ¿Quién es el hedonista? El que vive el placer por el placer. Y el mundo a usted le dice, no se niega absolutamente a nada. Si usted quiere, hágalo. Porque usted debe ser libre y debe llenarse de lo que quiera. Eso es lo que el diablo le dijo al Señor en el desierto. ¿Tienes hambre? Ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero no le dijo, y come, porque esa es la obra del demonio, poner la tentación, pero no obliga a la persona. Eso es interesante. Y entonces el Señor que nos llama a nosotros al servicio, el Señor nos dice a nosotros, niégate a ti mismo. ¿Y a qué nos vamos a negar nosotros? Cuando buscamos del Señor, ¿cuáles son esas malas costumbres, esos malos hábitos? ¿Cuáles son esas malas acciones que nosotros hemos cometido o esos defectos de carácter que llamarían algunas personas, o esos pecados, hermanos, que llaman la religión, a los cuales nosotros nos tenemos que negar? ¿Usted quiere seguir a Jesús? Aprenda a negarse a usted mismo. Y qué difícil es pelear contra uno mismo, contra los gustos, contra las apetencias, contra los deseos, contra las inclinaciones que nos separan de Dios. Un ejemplo, el chisme. Uy, en la Iglesia Católica eso es pan de cada día. Los carismáticos tienen el don de lenguas, ¿sí saben? Pero hay gente que tiene la lengua como si fuera un don. Hermano, qué cosa tan terrible. Y entonces el Señor dice, niéguese a usted mismo. ¿Quiere hablar mal de otro? Niéguese a usted mismo. Hay gente que es muy linda cuando es amiga de uno. Ay, padrecito, esa nariz. Y cuando están bravos, Pinocho, desgraciado. ¿Sí? Y entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros tenemos que negarnos o que Dios nos está pidiendo? Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted se pone a hacer oración, ¿cuáles son los pecados que vienen a su mente y a su corazón? Eso es lo que Dios quiere que usted se niegue. Se lo repito, cuando usted está orando, ¿cuáles son los pecados que vienen a su mente y a su corazón? Eso es lo que Dios le pide. Niégate a eso. En este momento el Señor dice, ¿me quieres seguir? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres verdaderamente servirme? Niégate a eso. Ahora, ¿tú estás dispuesto a negarte a eso? Dice la Biblia, niégate a ti mismo, tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz significa, hermanos y hermanas, con fe, vivir las adversidades que nosotros tenemos en nuestra vida por ser humanos. Ojo con esto, que el Señor no dice pidan cruces. Una señora en estos días, yo la escuchaba rezando y decía, Señor, mándame sufrimientos. Yo me sello con la sangre de Cristo, esas palabras no son mías. Decía, Señor, mándame sufrimientos, Señor, mándame enfermedades, Señor, yo quiero sufrir por amor a ti. Bueno, tiene que ser muy santa. A San Juan de la Cruz se le presentó el Señor Jesucristo y le dijo el Señor Jesucristo a San Juan de la Cruz, que es el reformador de la Orden de los Carmelitas, junto con Santa Teresa de Ávila, la gran mística poeta española. Y el Señor Jesucristo le dijo a San Juan de la Cruz, le dijo, Juan, pídeme lo que quieras. Y San Juan de la Cruz dijo, Señor, yo quiero sufrir y morir por amor a ti.
Ay, hermano, qué cosa tan dura le tocó vivir a ese hombre. Claro, el Señor le concedió su deseo. Hasta 3 años y medio duró encerrado por la Inquisición, hermanos, sufriendo una mazmorra terrible. Hoy en día es uno de los místicos católicos más grandes. La subida al Monte Carmelo, la noche oscura del alma, que es de San Juan de la Cruz. Pero le tocó sufrir mucho, porque lo pidió, sufrir y morir por amor a ti. Si en este momento el Señor nos dice a nosotros que nosotros tomemos la cruz, usted como servidor le quiere servir al Señor, niéguese a usted mismo, y le quiere servir al Señor, tome su cruz. Esa cruz puede ser esa esposa, que suena chistoso, puede ser ese esposo, esa cruz puede ser ese hijo, esa hija, esa cruz puede ser esa suegra que le tocó, esa cruz puede ser alguna adversidad, esa cruz puede ser un problema, una dificultad. Y entonces usted empieza a servirle al Señor y se le presenta una cruz y usted, en lugar de decir, ay, es que desde que me convertí las cosas se han puesto peores, tome su cruz y dele gloria al Señor. ¿Sí me hago entender o no? Escúcheme muy bien. Si usted quiere ser servidor del Señor, aprenda a negarse a usted mismo. Usted quiere ser servidor del Señor, tome la cruz. Y usted quiere ser servidor del Señor, con esa cruz siga a Jesús. Acuérdese que sin cruz no hay resurrección. Se lo voy a decir yo como sacerdote, yo quiero servirle al Señor. Yo le dije, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu obra, yo quiero vivir bajo tus preceptos, bajo tus mandatos. Y la cruz que a mí me tocó es una cruz muy dura, una cruz difícil de llevar, que hay gente que dice, uy, Padre, donde yo tuviese esa cruz que usted tiene, hace rato me hubiese pegado un tiro con un banano. Pero como yo no, dice la gente, como yo no tengo esa cruz, pues están felices, pero cuando les toque sufrir, acuérdense que hay que tomar la cruz para seguir a nuestro Señor. Entonces el Señor nos hace hoy un llamado a la renuncia. Y renunciar no solamente para seguir a Jesús, renunciar para que como servidor usted pueda hacer testimonio de aquel que lo está viendo. Usted puede hacer testimonio de aquel que quiere seguir a Jesús y de una u otra manera usted es el modelo de seguimiento de Jesús porque usted es discípulo de Jesús. Entonces siempre estemos atentos a esto. ¿Cómo estoy yo dando testimonio de mi vida cristiana? Si en este momento su vida se pusiera por escrito, su vida sería un ejemplo para los demás. Sin ocultar absolutamente nada. Escribir su vida como usted la vive y la ha vivido y la está viviendo. Si en este momento su vida se pone por escrito en un libro para que sea norma de conducta de toda la humanidad, ¿en qué terminaría la humanidad? Esto es el Evangelio, la vida de Jesús puesta por escrito y regla de conducta para nosotros. Immanuel Kant decía, obra de tal manera que tu obra se convierta en norma de conducta para los demás. ¿Cómo estamos viviendo? Yo, Bernardo Moncada Ballesteros, ¿será que mi vida es un ejemplo a seguir? ¿Será que mi vida es un ejemplo para aquel que comparte conmigo, que vive a mi lado, que sirve a mi lado? Y yo soy una garantía de que verdaderamente el Señor Jesucristo cuando nos llama nos transforma. Y a veces ese servidor, ese seguidor, es su hijo o su hija. Yo estoy muy feliz, yo veo muchos jovencitos por acá, muy bonitos, vean. Jovencitos, pero son hijos de servidores. ¿O no? Veo 3, 4 familias, veo a las niñas, esta niña tan bonita, este niño tan hermoso. ¿Quién es tu suegra? Su mamá. Oh, se salvó. Veo servidores con familias, qué bonito. Así como dicen por ahí en el Facebook, pisa suave. Porque detrás de esa pisada viene la de tu hijo. Ese servidor puede ser su hijo, su hija, que lo está viendo usted servir. Los ateos más grandes de la historia, los satánicos más grandes de la historia han sido hijos de judíos y de cristianos. Escúcheme muy bien, los ateos más grandes de la historia, los satánicos más grandes de la historia, y lean algún día la historia de los satanistas o de los ateos, han sido hijos de judíos y de cristianos.
y que se cansaron de la manera de vivir de sus padres y decidieron tener una vida lejos del Dios al cual ellos servían. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un llamado a la renuncia para seguir a Jesús y para ser ejemplo de aquellos que nos están siguiendo a nosotros como modelo de servidor, como modelo de seguimiento. Segundo, nosotros tenemos que aprender a entregarnos al Señor, a depender del Señor, para que nosotros verdaderamente podamos ser salvos. Vea lo que dice la Biblia, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará, pero quien la pierda por amor a mí la salvará. Es decir, nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra alma. ¿Y cómo podemos nosotros perder el alma? Nosotros perdemos el alma cuando nos entregamos a esos tres enemigos del alma: la carne, el mundo y el diablo. ¿Y cómo puedo salvar mi alma? Cuando me niego a mí mismo, cuando tomo mi propia cruz, cuando sigo al Señor Jesucristo y estoy dispuesto a negarme tanto al Señor que me entrego a Él totalmente, hasta estar dispuesto a dar mi propia vida por amor a Jesús. Usted como servidor, escúcheme, estoy hablando de los servidores. Usted como servidor está dispuesto a entregar su vida por amor a Jesús. Vean, estos días hemos vivido una cosa bien bonita. Hay una niña que me acompaña por ahí en la misión y en las oraciones el Señor está manifestando unas escarchas de colores de la Virgen, de colores, de escarchas. Hoy tuvimos todo el día escarchas azules, plateadas y doradas. Pero en estos días estábamos orando por un amigo y le salió una escarcha roja y se la sacudió. Y le dijimos, no se sacude la escarcha. Dijo, no, es que es roja, es roja, es roja. Si a usted Dios lo llama hoy a entregar su vida por amor a Jesús, ¿usted está dispuesto a morir por Jesús? ¿Usted está dispuesto a decirle sí al Señor? Si en este momento un verdugo le pone a usted una pistola o un arma y le dice, niega a Jesús o te mato, ¿usted estará en la condición de decir, máteme, pero no niego a Jesús? ¿Verdad que el mundo contemporáneo prefiere negar a Jesús antes que negarse en ellos mismos? El mundo contemporáneo odia a Dios. Vea lo que está pasando en las Olimpiadas de París 2024. Qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible. Esa inauguración de París fue totalmente antirreligiosa y en contra de la Iglesia Católica, de la Eucaristía, que es lo más sagrado que tenemos nosotros los católicos. Que en un primer momento Roma no se pronunció, una semana después Roma se pronunció. Se pronunciaron primero los musulmanes defendiendo la fe cristiana, la Eucaristía, que nosotros los católicos, porque somos unos cobardes que no somos capaces de defender la Eucaristía. En estos días veía en Facebook un señor que comulgó en la mano, comulgar en la mano es pecado mortal, y al comulgar se metió la mano, la santa hostia, el cuerpo de Cristo en el bolsillo, y la gente lo veía y nadie hizo nada. O se metió un loco, una persona de la calle, un homeland que llaman los americanos, un habitante de calle, a una capilla y se robó la custodia. La custodia, hermanos. Rompió el vidrio, tomó la custodia, la echó en un costal, en una bolsa y se fue a la capilla. Y los católicos, como si fuera una película. ¿Usted está dispuesto a defender al Señor Jesucristo? ¿Usted está dispuesto a entregar su propia vida verdaderamente por el Señor? Algunos dirán, uy, no, Padre, nos falta todavía. Nos falta más entrega. El Señor quiere que nosotros aprendamos a entregarnos totalmente a Él. Hermanos, si en este momento nos matan por predicar, pues gloria al Señor, nos vamos al cielo. ¿Qué dijo San José Sánchez del Río? San José Sánchez del Río dijo que el martirio es el camino más directo para llegar a Dios. ¿O no? Bendito martirio. Ojalá que nos piensen en eso.
Servidores, qué bonito servir al Señor en el aleluya. Este músico que tenemos, excelente, el hermano Giovanni, excelente. Y nos va a hacer aquí a bailar, brincar, alabar, gozarnos en el Señor. Pero cuando llegue la prueba, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por amor al Señor Jesucristo? Tercero, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos valor, que seamos valientes, porque dice la palabra del Señor, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Recuerden que la Biblia Vulgata dice, y de su alma. De su alma. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Nosotros tenemos un valor. ¿Y el valor nos lo da quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto que la primera carta de San Pedro dice que nosotros no fuimos comprados con nada caduco, con precio de oro, plata, piedras preciosas, sino que fuimos comprados con algo más grande que vale muchísimo más, lo más puro, lo más valioso. ¿Y saben con qué fuimos comprados? Con la sangre de Dios derramada en la cruz del Calvario. Y se hace presente en cada altar de la Iglesia Católica. ¿Y nosotros qué podemos dar nosotros a cambio de nuestra alma? ¿Qué podemos dar nosotros para salvarnos? ¿Y saben que sí podemos darle algo a Dios? Solamente una cosa: nuestro propio pecado. Eso es lo que nosotros podemos dar para salvar el alma, el pecado mortal, el pecado que nos condena, y el Señor nos dejó a nosotros la cura del pecado. Ahorita en el COVID-19, en la pandemia, se pusieron de moda las vacunas. Algunos predicadores le llamaban el piquete maldito, algunos predicadores predicaban en contra de la vacuna. Yo también lo hice y lo hago, y se pusieron muy de moda las vacunas, muy de moda. Hay una vacuna para el pecado, y es única, exclusiva, no hay otra. ¿Y saben cómo se llama? El sacramento de la confesión. ¿Usted quiere salvar su vida? Entréguele el pecado al Señor, y el Señor le va a cambiar ese pecado por gracia, por vida. La palabra gracia se traduce como vida, vida, vida. El pecado, muerte. El diablo vino a robar, matar y a destruir. San Juan 10:10. El diablo vino a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, y dice la Vulgata, y vida en más abundancia. No en abundancia, dice la Vulgata, en más abundancia. ¿Usted quiere, mi hermano, salvar su alma? Entréguele el pecado al Señor. Porque si nosotros vamos guardando y guardando y guardando y guardando y guardando, al final del día vamos a perder nuestra alma. Pecado mortal, porque mata la intimidad con Dios, porque lleva el alma al infierno. Y eso es algo que el mundo no quiere que nosotros prediquemos, acerca del pecado. El mundo contemporáneo, cuando usted habla de pecado, la gente se escandaliza. El mundo contemporáneo no quiere que se hable de conversión. Cuando ahorita hubo la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, por ahí un prelado de la Iglesia Católica dijo, es que no queremos la conversión de los jóvenes. ¿Cómo que no? Ese es el gran llamado del Señor, el gran envío, el envío misionero, la gran comisión. Llamar a todos a la conversión, a la conversión. ¿Y qué significa la conversión? Pues dejar el pecado y seguir a Jesús. Hermanos, nosotros tenemos un valor, y ese valor nos lo da el mismo Dios. Y Dios nos pide un canje. Nosotros le entregamos el pecado y Él nos da su vida, nos da su gracia. Amén. ¿Y para qué nosotros tenemos que hacer ese sacrificio? Porque viene una recompensa, servidores, y esto sí nos gusta. La recompensa. Vea, sirva de esta manera, haga esto y le voy a dar un premio. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Aprenda a negarse a usted mismo, aprenda a tomar su cruz, aprenda a seguirme. Usted tiene un valor, y lo único que le pido es su pecado, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque le voy a dar un premio, le voy a dar una recompensa. El trabajo no es en vano. Qué difícil es cuando usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y al final no le pagan. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado
de que usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y al final no le pagan, le roban su trabajo. ¿Usted cómo se siente? Se siente uno mal, a mí me ha pasado. O a veces en las diócesis, cuando un cura se sale de una diócesis y quiere incardinarse en otra diócesis, lo reciben por 5 años y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja por 5 años y al final le dicen, no podemos incardinarlo, vuelvas a la diócesis donde salió. Ay, ese cura se va más aburrido que Tarzán en el Día de la Madre. Qué cosa tan terrible. ¿Saben por qué? Porque no hay una recompensa. Y vean que el Señor nos dice que hay una recompensa. Vean lo que dice el Señor. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará. ¿Y entonces qué? Pagará. Más fuerte, ¿entonces qué? Pagará. Por última vez, ¿entonces qué? Pagará. Pagará a cada uno según su conducta. Y aquí volvemos al inicio. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo estamos obrando? ¿Qué estamos haciendo? Para cuando el día que el Señor venga y nos llame, nos dé un premio. Ese premio San Mateo lo va a decir en lo que se conoce como el juicio final. Cuando San Mateo en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, nos va a decir a nosotros que entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces dirán los justos, los servidores, los justos, le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de los hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Es decir, las personas que obren bien. Pero vean los que no obran bien. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Cuál va a ser nuestro premio? ¿Será que Dios nos va a llamar y nos va a decir, vengan benditos de mi Padre y reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo? Porque cuando estuve poseído por el demonio, estuviste sirviendo del retiro y gracias a ese retiro mi hermano pequeño fue liberado. Porque cuando tuve necesidad de conversión, me predicaron la palabra del Señor y en ese retiro abracé la conversión. Ven bendito de mi Padre, porque estuve necesitado y acudiste a mí al servicio. O te va a decir el Señor, apártese de mí maldito al fuego eterno. Escúcheme muy bien esto, el infierno lo creó Dios. Para el diablo y sus demonios, para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para los hombres. Sin embargo, cuando usted no aprenda a negarse a usted mismo, a tomar su propia cruz y a seguir al Señor dando testimonio, abandonando el pecado, para recibir la gracia, este lugar que hoy en día se dice que es un estado del alma, pero cuando venga el Señor por su iglesia se va a convertir en un lugar físico. Este lugar va a estar lleno de personas que no siguieron al Señor. Ojalá que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, pensemos en esto y sigamos al Señor. Algunos dirán, mi Padre, pero es tan difícil. Sí, es difícil. Claro, entrar por la puerta, por la angosta es difícil. ¿La angosta? No, por la puerta angosta. Escúcheme muy bien, pero Dios nos dejó a nosotros un modelo de seguimiento. Mírela a ella, a la Virgen María. Es el modelo de seguimiento del Señor. ¿Usted cree que la Virgen María no tuvo problemas? ¿No tuvo dificultades? La Virgen María tuvo unos problemas terribles, hermano, en esta vida. Sin embargo, nunca perdió ni su santidad ni la gracia del Señor. Y siempre estuvo ahí presente siguiendo a su Hijo Jesucristo.
Ella es la servidora por excelencia. Y de nuestra Madre Santa es que tenemos que aprender todos y cada uno de nosotros. Negarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes creen que la Virgen María no se negó a ella misma? La Virgen María, dicen algunos que tenía de 14 a 15 años, cuando Dios le envió al ángel Gabriel y le preguntó que si quería ser la mamá de Dios, la mamá del Hijo Eterno de Dios. Y la Virgencita María dijo sí. Y al decir sí, escúcheme muy bien, pasó por muchas dificultades. Muchas dificultades. La misma Biblia nos dice a nosotros. La Virgen María se fue a servir inmediatamente a su prima Santa Isabel. Después de la Virgen María vuelve y San José, al enterarse que la Virgen María tenía 3 meses de embarazo, quiso repudiarla en público, en privado, porque si la repudiaba en público la mataban a pedradas. Levítico 20:10 dice, y a la adúltera la matarás a pedradas, la lapidarás. Y entonces, nosotros sabemos que es por obra y gracia del Espíritu Santo, pero los vecinos de la Virgencita no. No falta el envidioso. Ay, mire a María tan niña y embarazada. Y entonces, ¿qué le tocó hacer a San José? La quería repudiar en privado y sin embargo, el Señor se le aparece en sueños y dice, José, no dudes en tomar a María por tu mujer porque lo que está en ella es santo, el Hijo de Dios. Y José acepta hacerse cargo de nuestra Madre Santa y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después de que el niño nace, lo quieren matar y tienen que salir desterrados de su tierra, negarse a su propia tierra. ¿Usted sabe para un judío qué es abandonar la tierra santa? La tierra prometida. La tierra que Dios le prometió. Sin embargo, se van a vivir a un lugar pagano, se van a vivir a Egipto, al Cairo. Allá en el Cairo está el barrio copto, donde vivió la Sagrada Familia. Hermano, negarse totalmente. Después de que muere Herodes, vuelven y se van a vivir a Nazaret. A Nazaret, y allí la Virgencita María se dedicó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y cuando tenía 12 años se le perdió. Ay, hermanos y hermanas, la Virgencita María es modelo de servicio, modelo de servidora. Ojalá que nosotros pusiéramos nuestros ojos en ella y como modelo pudiéramos aprender a seguir a nuestro Señor Jesucristo y amarlo como Él ya la amó, que lo amó hasta el extremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.